Llegamos hoy a la tercera y última parte de esta serie de estudios que hemos venido haciendo acerca de lo que significa tener un corazón misionero. Y comenzábamos viendo que esto no es el privilegio de algunos o la responsabilidad de otros, sino que responde a la obra regeneradora de Dios en el corazón de cada creyente. Si tú eres creyente, has recibido un nuevo corazón y ese corazón es un corazón orientado a la misión. ¿A qué misión? A la de obedecer. Y obedecemos cuando hacemos discípulos y les instruimos, como el Señor enseña en el capítulo de Mateo 28, al final, en su despedida, junto con sus discípulos. Los discípulos que a su vez recibirían ese encargo de seguir propagando el Evangelio, de seguir anunciando el Evangelio, de seguir trasladando el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero comenzando en su propio hogar. Y hasta aquí hemos hablado de algunas características que confirman que nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios. Dicho de otra manera, que somos de Él, que le llamamos adecuadamente y legítimamente Padre, que nos referimos a Dios como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, porque Él es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, y eso lo ha cambiado todo en nuestras vidas. De manera que comenzamos tratando el asunto de la pasión por el Evangelio. Esta es la primera de las características de un corazón transformado, de un corazón entusiasmado, de un corazón orientado a la misión. Eso mismo que ha experimentado Él, quiere que otros más puedan experimentarlo. Eso mismo que ha recibido Él, quiere que otros más lo reciban, porque no es por obras, es por gracia, es un regalo del cielo y eso nos llena de entusiasmo y de convicción y por supuesto nos mueve a querer alcanzar a otros con el Evangelio. Pero hablábamos también de la perseverancia en el Evangelio, porque muchos comienzan con ilusión y con entusiasmo, pero con el paso del tiempo terminan como esa planta que poco a poco se ha ido marchitando. Cuando la colocamos ahí en el salón pensamos qué bien queda esto, cómo luce, cómo embellece, y sin embargo con el paso de los días, quizás por despiste, quizás por descuido, esa planta no ha recibido el tratamiento que necesitaba y termina por morir. Ya no es que se ponga fea, es que termina por morir. Así que hablábamos de la perseverancia y notábamos como solamente aquellos que perseveran hasta el fin realmente han recibido un nuevo corazón, porque el Señor ha prometido guardar en su mano a todos aquellos que ha traído a su mano. Y la palabra de Dios enseña que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ni la vida ni la muerte nos podrán separar de Él. Hablábamos en tercer lugar de otro elemento que quizás con el paso del tiempo se ha venido descuidando en muchos contextos, pero que resulta fundamental y no es otra cosa que lo que llamamos la proclamación del Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no hay quien les explique? La palabra de Dios es clara, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera que la proclamación del Evangelio es parte integral de lo que llamamos un corazón misionero. Creí, por tanto, hablé. Pero decíamos al mismo tiempo que no es suficiente solamente con hablar. Alguien ha dicho, hablar es gratis. Bueno, no sé si es gratis o no es gratis, pero es mucho más fácil hablar que ser coherente con eso que decimos. Es mucho más fácil demandar de los demás o exhortar a los demás y, sin embargo, es más complicado el que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Pero un corazón misionero no solo está interesado en corregir al de enfrente, en confrontar al de enfrente, incluso en animar al de enfrente, sino que también está interesado en obedecer. Está interesado en ese ser conformado a la imagen de Cristo, porque el corazón del creyente está diseñado para terminar siendo como el corazón de Cristo.
Y eso toma tiempo, no hablamos de perfección, no hablamos de que todo lo hacemos bien desde el primer minuto, pero sí hablamos de que hay una intención, hay un esfuerzo, hay una consideración que nos lleva a vivir de una manera piadosa, vivir de una manera pura, limpia, transparente delante de Dios. Y todo lo demás son palabras, todo lo demás son discursos aprendidos, repetidos. Algunas personas pretenden ser muy creativas en la manera en la que se expresan y simplemente están repitiendo lo que otros ya han dicho. De eso nos habló Salomón en el libro de Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol y no sirve de demasiado el tener un discurso ágil y capaz si la vida no acompaña a ese discurso. El Señor es poderoso para cambiar no solamente nuestra lengua, lo más importante, nuestro corazón. De manera que ahora debemos continuar y lo hacemos con la quinta característica de un corazón misionero. Esta serie podría durar varias semanas, pero hemos de volver al redil del Evangelio de Mateo, del que nos salimos, y continuar con nuestra exposición consecutiva del texto. Y sin embargo, hoy quisiera tratar dos características más. Por un lado, vamos a hablar de la provisión para el Evangelio y también vamos a hablar de la petición por el Evangelio. Pero comencemos entonces centrándonos en lo que tiene que ver con la provisión para el Evangelio. Y debo decir que este es un distintivo esencial también de lo que llamamos un corazón misionero. ¿Qué distintivo esencial? El de colaborar con la misión, el de facilitar la misión, el de apoyar la misión. Y apoyar la misión significa, en ocasiones, apoyar a los que están donde yo no alcanzo a estar. Significa apoyar a los que pueden llegar a donde yo no puedo llegar. Significa apoyar a los que pueden hacer lo que yo no he sido llamado a hacer, ni tampoco está en mis manos el hacer. En esta época se está enfatizando bastante, yo diría que demasiado, la idea de que todos somos misioneros. Y no me entendáis mal, llevamos hablando varias semanas de tener un corazón misionero, pero cuando hablo de enfatizar la idea de que todos somos misioneros con mayúsculas, me refiero a eso que algunos llaman el misionero sin categorización. ¿A qué me refiero? Bueno, hace poco salía un libro que expresa muy bien lo que quiero decir. Se titulaba Tu trabajo, tu lugar de misión. Y en un sentido esto es verdad. Y es importante no perder de vista que el trabajo de testimonio, el evangelismo, el compartir acerca de lo que el Señor ha hecho, lo hacemos allá donde el Señor nos lleva. Es una tarea que no necesariamente hay que llevar en otro continente, no hay que hacerlo muy lejos de casa, eso es verdad. Y es importante tener presente que todo discípulo de Cristo ha recibido el llamado de hacer discípulos de Cristo. Sea quien sea, se encuentre donde se encuentre, más maduro, menos maduro, la madurez no está ligada en la Biblia a la oportunidad de testificar. No solamente aquellos que llevan caminando con el Señor 40 años tienen el derecho de hablar del Señor. Gracias a Dios, porque cualquier creyente ha sido igualmente rescatado por el mismo medio y de una manera tan eficaz como el que más años ha pasado junto al Señor. De manera que todos tenemos este llamado, esta comisión de dar testimonio. Pero algunos han querido llevar el énfasis demasiado lejos, hasta el punto de eliminar completamente la necesidad de que haya personas dedicadas particularmente a la obra del Señor. La necesidad de que, utilizando el mismo lenguaje que el Nuevo Testamento utiliza, haya obreros a pleno tiempo. A pleno tiempo o a tiempo completo, es lo mismo. Y el enfatizar que no hace falta que haya personas dedicadas a pleno tiempo al avance del Evangelio, no solamente es un error de posicionamiento, sino que claramente va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y el que algunos abusen o el que algunos engañen, el que algunos
se equivoquen, no cancela la necesidad que la Iglesia tiene de obreros. Esta misma semana, muchos de los que están aquí, que se pasan bastante tiempo en las redes, han oído acerca de una triste noticia, como un gran predicador, un hombre de Dios, un siervo que por muchos años había sido reconocido mundialmente. Yo no solamente hablo de lo que leo en internet, se trata de mi profesor. He traducido algún libro para él. He viajado con él a diferentes conferencias. Este hombre ha confesado una relación de adulterio y ha sido inmediatamente desbancado, descalificado, apartado de la obra del ministerio. Y cuando esto sucede, el corazón de uno se desmotiva, se deshace, se rompe. Porque no hablamos de cualquier sinvergüenza que ya se le ve venir. Hablamos de alguien que por años hizo lo que otros hubiéramos querido hacer y sin embargo el Señor lo usaba poderosamente, aparentemente. Y no estoy diciendo que este hombre no sea del Señor. Habrá que ver ahora qué pasa y qué sucede con su arrepentimiento, si es genuino y si verdaderamente hay fruto. Lo que estoy diciendo es que cuando algo así sucede, nos desmotivamos y nos cuestionamos tantas cosas. Y las redes sociales están llenas de comentarios en estos días acerca de si realmente deberíamos consentir, inclusive utilizando este lenguaje tan fuerte, que haya personas que se dedican al ministerio de esta manera y mira luego lo que pasa. Cualquier caída, cualquier desliz, cualquier fracaso nos desanima y por supuesto con razón, pero ¿es eso razón suficiente como para que ya no haya personas que sirven al Señor? Porque algunos abusan, porque algunos engañan, porque algunos pecan, porque algunos de alguna manera fracasan estrepitosamente. La Biblia es clara al respecto y la Iglesia tiene un privilegio y una responsabilidad, la de cuidar a los que son enviados, la de ayudar y apoyar a los que son separados para la obra del ministerio. Y no importa que a nuestro alrededor nos encontremos con fracaso, porque nuestra confianza última se la debemos a Cristo, no a los hombres. Vamos un momento al Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 10. Aquí encontramos varios principios de cómo manejar el envío de aquellos que son comisionados para la obra del Señor. Y varios de estos principios giran en torno al cómo apoyar, al cómo proveer, al cómo involucrarse en la vida de aquellos que son comisionados para la obra del Señor. Porque esto es parte de que nuestros corazones estén orientados para la misión. Es parte de que nuestros corazones estén comprometidos con la misión. Sin duda, hay muchos predicadores que solo hablan de dinero. Y quizás algunos venís de ese tipo de iglesia. Quizás algunos habéis estado en un contexto en el que constantemente se habla de diezmos y de primicias y de ofrendas y todo gira en torno a esto. Yo creo que es muy generoso el llamarle iglesias a ese tipo de lugar. Y se llega a afirmar ahí que el que no aporta lo que ellos demandan va a ser castigado por Dios, se va a excluir a sí mismo de la bendición de Dios, confirma que realmente no es un hijo de Dios, y hay maldición, y hay denuncia, y hay exhortación. Pero esto no es el Evangelio. En ninguna página de la Escritura se nos habla en estos términos. Y cuando hablamos de apoyar la misión, del compromiso con la misión, no estamos pensando en nada de esto. En el espectro contrario se encuentran los que nunca hablan de este asunto del dinero, porque consideran que lo material es carnal, y como es carnal, no deberíamos hablar de ello. Y quizás esto es producto de haber vivido malas experiencias o bien por la desconfianza, como acabo de mencionar, en lo que observan a su alrededor, o quizás porque en el contexto en el que fueron educados esto nunca fue un asunto a considerar. Pero
insisto una vez más, el hecho de que nos desanime lo que observamos a nuestro alrededor no es una razón para no tratar este asunto. Fijaos, el Señor Jesucristo fue quien trató este asunto y ahora lo veremos aquí en el capítulo 10 de Mateo. Y uno de los que estaba allí escuchando durante bastante tiempo pasaría a la historia por robar de la colecta general para ayudar a los necesitados y por pedir un rescate para vender a Jesucristo como si fuese un producto más del mercadillo. El Nuevo Testamento es tajante para con este tipo de actitud y nos advierte de que el amor al dinero y las ganancias deshonestas son características de los falsos maestros. Pero al mismo tiempo, la Biblia va a hablar de un uso y de una administración sana de los recursos. Y como deberíamos hacer con cada asunto que se pone encima de la mesa, no hemos de pensar lo que sucede a nuestro alrededor o lo que pensamos en nuestro contexto. Hemos de ver lo que dice la Escritura. Y esa es la guía, esa es la palabra más segura. No es la costumbre, la tradición o lo que nosotros pensemos, es la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Al final de ese versículo, en la segunda parte, señala Jesús: el obrero es digno de su sostén. En plena explicación acerca de cómo ha de manejarse la misión de los discípulos, Jesús va a hablar de cómo ha de manejarse el apoyo a esos discípulos y dice: el obrero es digno de su sostén. Y va a dar alguna consigna más a lo largo de este capítulo 10, pero lo importante aquí es que consideremos que para Jesús esto es tan importante como el resto de instrucciones que va a dar con respecto a la misión que han de llevar a cabo sus discípulos. No es menos espiritual, no hay áreas donde el Espíritu Santo tiene prohibido el paso o vedada su dirección. Esto es tan importante como todo lo demás, porque la Biblia nos habla de hacer todo decentemente y con orden, no solamente ciertas partes o ciertos aspectos. De hecho, siempre refiero a este libro cuando alguien me pregunta acerca de cómo manejar las finanzas. Me parece un buen recurso para empezar. El pastor MacArthur escribió este libro titulado ¿A quién pertenece el dinero? Y uno de los elementos que él dice le llevan a escribir este libro es que Jesús habla mucho del dinero. Y a veces algunos se preocupan o se inquietan cuando se habla mucho de dinero. Y es por eso que necesitamos tener de primera mano lo que Dios enseña acerca de este asunto. Él en este libro dice: para recalcar cuán importante resulta para Dios el tema del dinero y las posesiones, 16 de las 38 parábolas de Cristo hablan de cómo las personas deben manejar los tesoros terrenales. De hecho, nuestro Señor enseñó más sobre la administración, 1 de cada 10 versículos de los Evangelios, que sobre el cielo y el infierno juntos. Lo que hagamos con las cosas que Dios nos ha dado es muy importante para Él. Y añade después: donde gastas tu dinero determina dónde está tu corazón y cuáles son tus prioridades. Este versículo de Mateo 10 es muy específico, porque Jesús no se refiere al suministro espiritual del siervo de Dios, no se refiere a la provisión espiritual del siervo de Dios, que es necesaria, sino a su sostén, a su alimento literalmente. Y Jesús va a utilizar un término muy peculiar aquí cuando habla de esa palabra digno. Pablo va a usar esta misma expresión en la epístola de los Filipenses. Hemos venido estudiando esta epístola, Filipenses 1, versículo 27. Allí dice: comportaos de una manera digna del Evangelio. Y se trata de un término que, como digo, se traduce normalmente como algo digno. Y en ambos casos, tanto en Filipenses 1 como en Mateo capítulo 10, no se está hablando de dignidad en sentido de decoro o de decencia, sino más bien de equilibrio, de balance. Y esto es importante y quizás
el término en castellano nos despista un poco. Se está hablando ahí de proporción, de armonía, como si de una báscula se tratase. Hay dos elementos que deben estar nivelados. En el caso de Filipenses 1, Pablo se refiere al equilibrio entre el Evangelio, lo que enseña el Evangelio, y la vida del creyente, cómo vive el Evangelio el creyente. Y en el caso de Mateo 10, versículo 10, se está hablando de un equilibrio entre el obrero, el misionero, y el sostén que ha de recibir. No porque cobra por sus servicios, sino porque el Señor lo sostiene cuando lleva a cabo sus servicios. Si tuviéramos oportunidad, deberíamos ir a 1 Corintios capítulo 9, en los versículos 7 en adelante, el apóstol Pablo va a insistir en este tema y va a utilizar diferentes ilustraciones para que entendamos la importancia de que ese corazón misionero no excluya, sino que incluya también como una de sus responsabilidades el cuidar, el apoyar, el velar por los que llegan a donde yo no puedo llegar. Y ahí habla de ese soldado que no va a la guerra para ver qué pasa sin tampoco recibir un apoyo, o del que planta la viña y también come del fruto, o del que cuida el rebaño y bebe de la leche. Y citando a Moisés dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y finalmente señala también que es importante, es necesario, es una responsabilidad el que los que desempeñan servicios sagrados, igual que aquellos sacerdotes, pues vivan de ese trabajo y reciban lo necesario. Termina diciendo ahí el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y en esa misma línea, en 1 Timoteo 5:17, Pablo va a mencionar nuestro texto de Mateo 10 y dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Como decía hace un momento, vivimos en un tiempo en el que parece que cualquier persona ha recibido la misma comisión y la misma responsabilidad y la gente piensa que involucrarse en la misión significa que eres un obrero a pleno tiempo y hay ciertas diferencias. En otra época esto era impensable y de hecho vivían en el otro extremo. Allá por el siglo XVIII ni siquiera había misioneros, vamos a decirlo así, con mayúsculas. Y por eso en esa época surge un movimiento en el que se trata de animar y de impulsar en las iglesias la importancia de llegar allá donde no están llegando las iglesias. Y se organizaban reuniones tratando de alguna manera agitar a los hermanos a pensar en que la obra del Evangelio no se terminaba en el vecindario, había que llegar más allá. Y en una de esas reuniones estaba presente un hombre que ha pasado a la historia de las misiones y se llamaba William Carey. Realmente tuvo una vida de película, pero en su afán por involucrar a otros, organizaba y participaba de estas reuniones de vez en cuando. Y en una de ellas, los que estaban escuchando a William Carey terminaron impresionados por la cantidad de oportunidades que había y que no se estaban aprovechando. Así que uno de los que estaban allí en aquella reunión se levantó y pidió la palabra y dijo, hay una mina de oro en la India, pero parece como si se encontrase casi tan profundo como en el centro de la tierra. ¿Quién se atreverá a explorarla?, preguntaba este hombre. Y William Carey dijo, esta es mi oportunidad. He venido precisamente para dar respuesta a esta pregunta. Y él dijo, yo me atrevo, yo me ofrezco para descender a las profundidades, pero recordad entonces que vosotros tendréis que sujetar la cuerda. El Señor de la cosecha cuida de sus hijos y eso incluye también a los que están en el ministerio. El que envía a esos obreros a la mies es un buen amo y ha diseñado un sistema de colaboración que responde a la involucración y el compromiso del resto de los hijos de Dios,
que quizás no pueden ir a ese centro de la tierra, pero que están convencidos de que es importante llegar a ese centro de la tierra. Esta es una característica esencial de lo que llamamos un corazón misionero. El de colaborar no con personas simplemente, sino con la obra misionera. El de facilitar la misión, el de apoyar la misión. Y apoyar la misión significa, en ocasiones, apoyar a los que están donde yo no alcanzo a estar. Tiene que ver con darse cuenta de que formamos parte de un gran engranaje. Y uno hace todo lo que está en su mano, y eso incluye también el proveer a los que pueden llegar a donde yo no puedo llegar. A los que pueden hacer lo que yo no he sido llamado a hacer ni puedo hacer. Y esto resulta tan importante como el que la persona que recibe el encargo lo lleve a cabo. Y en ese sentido, hay un texto en el que me gustaría detenerme por un momento, en Hechos capítulo 16, porque aquí encontramos un ejemplo práctico de lo que esto significa. A veces entendemos ciertas verdades, pero no sabemos cómo canalizarlas a nuestra condición, a nuestra situación particular. Y en Hechos capítulo 16, versículo 13, encontramos un claro ejemplo de lo que es un corazón misionero, preocupado y responsabilizado de proveer para la misión. Hechos 16, versículo 13 dice: en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. No sé cuántos de los presentes estáis familiarizados con esta historia de la Biblia, pero esta mujer, una mujer de clase alta, el texto nos dice que vendía púrpura, y eso significa que se dedicaba a un negocio muy fructífero en aquel momento. Esta mujer está acompañada de otras mujeres y se dedican a orar. Sabemos que en aquella ciudad probablemente no había sinagoga, y aunque hubiera habido sinagoga, las mujeres no tenían un acceso completo a la sinagoga, y vemos a un grupo de personas que está buscando a Dios, que está tratando de dirigirse a Dios, pero que no conocen todavía a Dios. Y el texto nos señala cómo es el mismo Dios al que pretenden dirigirse, el que abre el corazón de esta mujer, y ese corazón es transformado por el Evangelio, es impactado por el Evangelio, e inmediatamente notamos cómo esta mujer de recursos va a poner sus recursos a disposición del avance del Evangelio. Y la cuestión aquí no es tanto el cuánto proveemos para la misión, sino el por qué proveemos para la misión. Y proveemos para la misión porque somos conscientes del beneficio de la misión. Colaboramos con la misión porque hemos sido beneficiados por la misión, igual que Lidia. Y queremos que otros muchos se beneficien de la misión, igual que Lidia. Y por eso, en su caso, la idea mejor para que esa misión continúe tiene que ver con abrir su casa y que aquellas personas puedan tener un lugar donde dormir, donde comer. ¿Para qué? Para que sigan anunciando el Evangelio en aquella ciudad. No os vayáis, quedaos aquí. Ellos necesitan lo mismo que nosotros hemos recibido. Y si eso supone que yo abro mi casa y tenéis un lugar para descansar, adelante, vamos a hacerlo así. Y dice el texto que ella insiste. Pero la cosa se tuerce. Y resulta llamativo, me parece muy interesante este contraste en el capítulo 16 de Hechos, como para otras personas, como para otros individuos donde no ha habido una transformación del corazón, los recursos no solamente no se comparten, sino que no se discuten. Y es precisamente el dinero, un dinero que estas personas, que a continuación el capítulo 16 nos relata, obtienen de la manera más rastrera, más ruin, lo que va a precipitar que Pablo y sus compañeros
terminen en prisión. Pablo predica el Evangelio, algunas personas se convierten, pero ahí hay unos que se dedican a la adivinación, que tienen a una esclava a la que por dinero las personas pueden pedir que les haga saber cuál es supuestamente su futuro, y estos dicen, si Pablo predica el Evangelio, nadie más va a venir a reclamar nuestros servicios, y este negocio se va, como se dice coloquialmente, al garete. Así que vamos a tratar de impedir que Pablo y sus compañeros prediquen y así mantenemos nuestro negocio y seguimos ingresando por cada uno que viene a buscar a esta adivinadora. Es verdad, Pablo y sus compañeros terminan en prisión, pero el capítulo no termina en una cárcel. Fijaos, Hechos capítulo 16, versículo 40. Hechos 16, versículo 40. Así es como termina este capítulo. Dice ahí, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Lidia se salió con la suya y pudo aportar su granito de arena para el avance del Evangelio. ¿Cómo? De una manera sencilla, hospedando a los hermanos, alimentando a los hermanos, sosteniendo a los hermanos para que pudieran continuar con su labor. Lo que hacemos con nuestro bolsillo indica a lo que damos prioridades en nuestro corazón. Y esta mujer, que probablemente tenía bastante inquietud en lo que tiene que ver con su negocio, puso eso en un segundo término y quiso desde el principio el orientar bien lo que el Señor le había dado, el usar bien lo que el Señor le había provisto. Pero una palabra de advertencia aquí, porque hemos de ser prudentes. Hay muchas personas en nuestro tiempo que se presentan como misioneros, como personas dedicadas, como obreros, y hemos de ser cuidadosos, juiciosos, los recursos son limitados, invirtamos en lo que va a provocar o producir un rédito eterno. Hace algunos años un amigo colaboraba con una misión y vino a pedirme consejo, porque él había notado que de una manera sigilosa, de una manera casi inadvertida, esta misión supuestamente centrada en el Evangelio, supuestamente orientada a proclamar el Evangelio, a la que había donado grandes cantidades de dinero, había hecho publicidad de ella y había conseguido que otros donaran buenas cantidades de dinero. Con el tiempo se dio cuenta de que esta organización se fue progresivamente convirtiendo en otra cosa. Y no tuvo más remedio que dejar de colaborar. Y sin embargo, y esto llamó mi atención, no solo no se desanimó, sino que venía preguntando por ministerios más fiables, porque el que algunos fallen o fracasen no puede ser la excusa para dejar de servir y dejar de avanzar el Evangelio en el mundo. Hoy en día esta persona sigue colaborando y promoviendo el avance del Evangelio desde el lugar en el que el Señor le ha puesto, apoyando a otros para que lleguen a donde Él no puede llegar. Una de las historias misioneras más impresionantes es la de Amy Carmichael. Se han hecho hasta películas de esta mujer y siendo una joven soltera viajó a la India y allí estuvo 55 años. Hasta el día que se murió, no regresó a su país natal y fundó orfanatos y compartió el Evangelio con cientos y cientos y cientos. Y perseveró en esas condiciones tan extremas, aun cuando una enfermedad la dejó paralizada en una cama. Ella nunca quiso regresar. Se entregó en cuerpo y alma a la oportunidad de avanzar el Evangelio en un lugar en el que apenas había otros testimonios disponibles. Gracias a Dios por mujeres como esta. Pero quizás no todos tenemos el mismo llamado, ni las mismas posibilidades. Alguno dice, bueno, si lo hubiera sabido no me hubiera casado con este que tengo aquí y me hubiera dedicado a servir al Señor de otra manera. No lo sabemos. El Señor permite lo que Él permite.
pero eso no significa que no puedas colaborar en la obra misionera, que no puedas participar en la obra misionera. Y Lidia es un buen ejemplo de ello. Utilizó sus recursos, lo que Dios le dio, lo que ya tenía, para fomentar, para avanzar la obra misionera. Y ¿sabes una cosa? Lo hizo sin salir de su casa. Lo hizo en su propio medio, en el lugar donde el Señor le permitía estar. Y esto es un ánimo para nosotros. Qué bendición poder involucrarnos en la obra misionera con nuestras vidas, pero también con nuestros recursos, colaborando con aquello que Dios nos provee a nosotros. Esto forma parte y está presente. Esto ha de ser una prioridad en un corazón misionero. Y creo que esto debería ser algo que cada uno de los que estamos aquí analiza. Nosotros no nos dedicamos a manipular a la gente, solamente tratamos de explicar el texto, pero sería bueno que a día de hoy valorases este aspecto en tu corazón. Y hoy en día las aplicaciones de nuestros teléfonos nos ayudan, porque aun sin que se lo hayamos pedido al banco, nos dice dónde hemos gastado el dinero cada mes. Y nos señala esto en ocio, esto en comida, esto en seguros, esto en... Bueno, hagamos balance y analicemos en qué estamos invirtiendo nuestros recursos. Y nuestros recursos también incluyen lo que el Señor nos da y hemos de ser buenos administradores. Realmente estamos involucrados en que el Evangelio llegue a lo último de la tierra, comenzando por el lugar en el que estamos. ¿Cómo se refleja eso? No solamente en lo que decimos, no solamente en cómo vivimos, sino también en qué invertimos nuestros recursos. Pero hemos de avanzar. Y llegamos al último elemento que quisiera tratar en el día de hoy. El último de las características de un corazón misionero que vamos a tratar hoy. Y no es otra cosa que la petición en favor del Evangelio. La petición en favor del Evangelio. Vamos un segundo a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer este texto, Efesios 6, 18. Dice así la palabra del Señor. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Esta epístola está a punto de concluir y en ella se han tratado temas verdaderamente capitales, fundamentales, y se nos ha explicado lo que tiene que ver con la confesión de fe, pero también con la conducta que es resultado de esa fe. Se han aclarado temas, se han ampliado temas, se han aparcado temas. Pero el apóstol todavía no ha concluido de escribir y hay algo más que va a señalar movido por el Espíritu de Dios. Hay algo más que va a recalcar movido por el Espíritu de Dios. Y fijaos que previamente, inmediatamente ha estado desarrollando todo este asunto de la batalla espiritual, pero va a concluir con una exhortación, la exhortación a la oración. A la oración por los hermanos en Cristo en general, pero a la oración por el avance del Evangelio en particular. Y en concreto por la labor que el mismo Pablo realiza por el avance del Evangelio. De nuevo, esto es interesante porque un corazón misionero no implica que todo lo tengo que hacer yo. Y hay lugares a los que yo no puedo llegar y hay áreas en las que yo no puedo entrar, pero voy a proveer con mis recursos para que otros lo hagan y voy a orar y voy a pedir al Señor que otros lo hagan. Y haciéndolo, estoy siendo parte del avance de los propósitos de Dios y el Evangelio en el mundo. Sin embargo, la oración en general y la oración misionera en particular es una de las grandes lacras
de las grandes tachas en la iglesia cristiana hoy. Solamente hay que pensar en cuál es la reunión con menos asistentes de cualquier iglesia, incluida la nuestra. Organiza una comida de iglesia. Rápidamente se agotan las sillas. Organiza una excursión al campo, un concierto, una actividad para niños. Hay lista de espera. Pero si a lo que se nos convoca es a una reunión de oración. Déjame decirte algo. Lo que no sucede colectivamente no es de extrañar que no suceda individualmente, privadamente. Hace un par de años, a los pocos meses de comenzar la plantación aquí en Madrid, inicié un boletín mensual de oración. Y lo hice para animar a los hermanos a orar, para ayudar a los hermanos a orar. Y la idea era la de proponer una serie de temas que cada principio de mes redactaba y enviaba. Pero después de un año, el volumen de trabajo creció tanto que ya no pude continuar haciendo este boletín. Y lo que más llamó mi atención es que, aún estando en este contexto de plantación de iglesia, en el que enfatizamos la importancia de involucrarnos activamente en el evangelismo, en el que enseñamos acerca de cómo hemos de crecer en el área de evangelismo, ni una sola persona, hasta el día de hoy, me ha preguntado qué pasó con el boletín de oración. Ni una sola persona hasta el día de hoy me ha escrito para preguntarme si se me olvidó subir el boletín de oración. No porque nadie tenga mi teléfono. Si yo os enseñase los mensajes que me mandan, hay todo tipo de contenido ahí, sano, por supuesto. Pero nadie me escribió para preguntarme por el boletín de oración. Y yo me pregunto, ¿terminaremos por ser como cualquier otra iglesia, donde la oración es solamente para algunos que no tienen otra cosa mejor que hacer? Espero que no. Se cumplen ahora 10 años de la traducción al castellano de un libro que una mujer, al escribirlo, vino a ser muy popular. Llevaba por título Ídolos del Corazón. Por esa misma fecha se publicaba también otro libro que se titulaba Dioses que fallan. Y la temática en estos dos libros era la misma en realidad. Ambos autores trataban distintos asuntos en los que con frecuencia ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra esperanza y terminamos obsesionados con ello al punto de que acabamos por idolatrar estos asuntos. Y sin embargo, ambos autores coinciden en que finalmente, antes o después, nos van a decepcionar. Nos van a fallar porque no son más que ídolos. Hemos desviado nuestra atención del Dios verdadero y de lo que Él ofrece y nos hemos vuelto a ídolos porque fallan. Bueno, la oración en general y la petición por el Evangelio en particular no forma parte de esos ídolos del corazón ni de esos dioses que fallan. No he escuchado a nadie confesar que está obsesionado con la oración, al punto de que llegue a convertirse en un ídolo. No he escuchado a nadie decir que la oración falla. Cuando algo nos preocupa, oramos por casi cualquier cosa. La salud, el trabajo, la familia, el coche que se ha estropeado. Pero ¿con qué frecuencia y con qué fervor oramos en favor del Evangelio? ¿Cuánto oramos para que el Evangelio avance? ¿Lo hacemos con la misma pasión y convicción, con la misma insistencia que cuando oramos porque nos preocupa algo? ¿Lo hacemos concretamente, específicamente? La gente me pide oración por todo tipo de cosas y yo estoy dispuesto y contento de orar. Pero vamos a orar por lo que verdaderamente importa. Y eso no significa que no haya lugar para pedir por el pan que necesitamos cada día.
Pero ¿cuánto estamos orando para que los propósitos de Dios se cumplan? Y parte de ese propósito tiene que ver con que el Evangelio llegue hasta lo último de esta ciudad. Es aquí donde estamos, es aquí por donde debemos comenzar. Pablo en nuestro texto está pidiendo oración en favor del Evangelio de manera muy concreta, muy específica. Fíjate lo que dice Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo habla de orar, de velar, de hacerlo con toda perseverancia, con toda súplica, por todos los santos, pero también por mí. Versículo 19. Pablo pide a sus lectores que oren por él. Dice ahí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Eso tiene que ver con podríamos decirlo así, con precisión al hablar el Evangelio. Y luego continúa y dice, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Eso tiene que ver, en este caso, con determinación. Precisamente Pablo, el maestro de las palabras, pidiendo por palabras. Precisamente Pablo, el que se gloría en las cadenas que el Señor le permite, pidiendo por una puerta abierta para el Evangelio. Pablo reconoce su dependencia del Señor. Y eso deberíamos hacer todos nosotros, más aún los que trabajamos en la obra del Señor. Porque en nosotros no hay nada que podamos hacer. En nosotros no hay nada que podamos lograr. No es nuestro discurso, ni nuestro entusiasmo, no es nuestra entrega, ni nuestro esfuerzo, sacrificio. Pablo confirma su necesidad de que otros oren por él, concretamente, específicamente. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros, que no somos el apóstol Pablo, aunque hemos sido llamados a hacer lo mismo, predicar el Evangelio? Y esta no es una sugerencia, es una exhortación apostólica, neotestamentaria, es un mandamiento de la Biblia, un mandamiento que hemos de obedecer, hemos de orar. Tenemos que orar. Si tu corazón ha sido transformado, tu corazón debe estar orientado a la oración, debe estar orientado a aquel que te ha salvado, y eso incluye el orar porque el Evangelio avance. A veces pensamos que si la proclamación del Evangelio ha de tener éxito, habremos de necesitar un gran ponente, un gran escenario, una gran conferencia, una gran campaña. Bueno, la historia de las misiones de verdad está llena de historias de oraciones de personas anónimas, desconocidas, quienes en lo secreto de su habitación insistieron en la presencia de Dios y lo hicieron por el avance de los propósitos de Dios en el mundo. Es impresionante notar cómo la oración de hombres y de mujeres de cuyos nombres nadie se acuerda ya ha hecho tanto por la difusión del Evangelio. Sus rodillas en las manos de un Dios lleno de gracia han tenido mayor impacto en el avance del Evangelio que multitud de agencias misioneras y de organizaciones con presupuestos millonarios. Necesitamos de la oración de todos, porque este es un trabajo de todos. Pocos predicadores en la historia han sido tan capaces y tan claros como Spurgeon. Y se calcula que este hombre, a pesar de haber vivido en una sociedad no informatizada, predicó a más de 10 millones de personas presencialmente. Sin internet, sin YouTube, sin TikTok, sin tonterías de alguno. Y entre todos sus sermones se ha publicado una colección de 63 volúmenes. Algunos ni tienen 63 libros en su casa. Pues imaginaros, 63 volúmenes con sus sermones. Y posiblemente no hay ningún predicador en la historia, desde el tiempo de los apóstoles, que haya predicado tanto y tan bien como él. Al punto que se dio cuenta de que no iba a poder llegar más allá de lo que el Señor le permitiese e inició una escuela de predicadores y cientos de personas fueron instruidas en esa escuela y no solamente en Inglaterra donde él vivía, sino el impacto llegó a otros lugares también aquí en España, porque varios decidieron venir y hacer lo mismo en este país.
Pero lo que mucha gente no sabe es cuánta importancia daba este gran predicador a la oración. Aún más, a que otros estuvieran constantemente orando por él. Y se cuenta que durante las reuniones donde él predicaba había personas en un cuartito aparte orando mientras él predicaba para que el Señor usase esas palabras fallidas y humanas y el mensaje alcanzase cada corazón. En uno de sus sermones dijo lo siguiente: si solo se me permitiera hacer una petición a los miembros de la iglesia, citando a Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, sería esta: hermanos, orad por nosotros. ¿De qué provecho, dice Spurgeon, sería nuestro ministerio sin la bendición divina? ¿Cómo podemos esperarla sin que la iglesia de Dios la procure? Lo diré incluso con lágrimas. Hermanos, orad por nosotros. Debemos orar por los siervos del Señor. Y esto es algo que forma parte integral de un corazón misionero. Esta es la responsabilidad de la iglesia, de toda la iglesia. Y podemos hacerlo con alegría y con esperanza, porque el Dios Todopoderoso se goza en escuchar y en contestar las oraciones de sus hijos. Especialmente si de lo que se trata es de avanzar sus propósitos de salvación. Lo necesitamos. Y yo lo necesito. Y lo agradezco profundamente. Pedir en favor del Evangelio es una característica inexcusable, obligada, presente en un corazón misionero. Y es nuestra labor, pero es nuestro deber hacerlo. Es nuestro privilegio hacerlo. Y para ello existen distintas maneras en las que podemos involucrarnos. Por ejemplo, aprovechando las oportunidades que Dios pone en nuestro camino y orando por ello, por la conversación que Él me ha permitido tener con tal persona, por el encuentro que Él me va a permitir mantener con tal persona. Sigue orando por esos contactos que el Señor permite, pero también por aquellos en los que la iglesia local se ve involucrada. Oremos por aquellos que nos presiden en el Señor, por aquellos que nos sirven en el Señor, por sus familias, por su integridad espiritual, para que nada de lo que hagan sea una ofensa o un freno o un obstáculo para el Evangelio. Oremos para que la palabra que se predica desde este púlpito sea bendecida por Dios. Oremos para que las personas que coordinan cada esfuerzo evangelístico aquí en Redentor Madrid sean cuidadosas, y oremos por cada uno de esos esfuerzos que hacemos conjuntamente, periódicamente. Podríamos proseguir y orar también por las personas y los ministerios en los que esta iglesia se mantiene en comunión. Qué bendición poder saber que aunque nosotros no llegamos allí, hay otros que están allí. Y oremos por los que trabajan consagradamente y cuidadosamente. Podríamos no solamente orar por estas personas y ministerios, sino de vez en cuando incluso escribirles y preguntar por motivos y peticiones específicas de oración. Y cuando hayamos orado, escribirles de vuelta si es que realmente estamos orando por ellos. Hay personas que escriben a otros y dicen: estoy orando por ti. ¡Qué bien! Si realmente está pasando eso. Porque decir estoy orando por ti o voy a orar por ti no es una coletilla evangélica, no es el nuevo que Dios te bendiga. Los alemanes tienen un dicho: el dinero no es algo de lo que se habla, es algo que se tiene. Bueno, los cristianos deberíamos tener un dicho: la oración no es algo de la que nos jactamos o de lo que hablamos, es algo que hacemos. Y eso mismo indicó el Señor ahí en el Sermón del Monte, cuando les advirtió acerca del peligro de ser como esos hipócritas que solamente oran cuando los demás están mirando, que solamente anuncian el que van a orar cuando los demás están presentes. Esto de la petición es difícil porque es algo privado, es algo que debemos hacer en la intimidad, no para impactar a nadie, ni siquiera a Dios. Por eso el punto no está en usar un lenguaje bien articulado, expresiones rimbombantes, repeticiones y oraciones largas que ya hemos perdido el hilo y no sabemos ni por lo que habíamos
empezado a orar. No convirtamos nuestra oración en una plataforma de exhibición pública. No busquemos el impresionar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, dejándonos tranquilos, porque fíjate, estoy cumpliendo con la disciplina de orar. La oración no se creó para proyectarnos a nosotros mismos. No seamos tan atrevidos. Más bien, si oras por alguien, no necesitas ni tan siquiera hacérselo saber. Todavía será más noble, más transparente, menos susceptible a responder a cierto interés oculto en el interior de tu alma. Ora por mí, aunque yo nunca lo sepa. Y no estoy diciendo que no puedas animar a alguien en medio de una situación y confirmar que vas a orar. Pero dejémonos de muletillas y oremos. Qué fácil es pretender y proyectar una imagen cuando nuestro corazón está vacío. Pero esto no es lo que el Señor quiere para su iglesia. Esto no es lo que el Evangelio hace en la vida de aquellos a los que alcanza. Corazón misionero tiene que ver con proveer, tiene que haber también que ver con pedir. El Señor nos ha regalado ser parte de su misión en el mundo. Y esto no es algo para ciertas élites. Si has recibido un nuevo corazón, este es un corazón misionero, cultívalo, adminístralo, ponlo a su servicio, porque no hay nada en tu vida que tenga más valor que dedicarla al avance del Evangelio. No vas a lograr una meta, un propósito mayor ni más glorioso que el poner a tu sencilla vida allá donde estás, a disposición del Señor, que puede hacer con lo más pequeño e invisible cosas grandes y gloriosas. Y además, Él prefiere usar a los pequeños, porque entonces no habrá duda de que toda la gloria es para Él. Y un corazón misionero lo entiende y se goza y se alegra de que el Señor nos tenga dignos de servirle, que el Señor te permita ser obediente y que toda la gloria sea para Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, has hecho tantas cosas para nosotros y por nosotros. Siendo rico, te hiciste pobre, para que por tu pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. El eterno, inconmensurable Dios, al que ni tan siquiera los ángeles se dignan a mirar, se hizo mortal en la persona de Jesucristo. Se despojó de su gloria, se humilló hasta lo sumo y lo hizo para salvarme a mí. ¿Cómo no rendirnos ante un Salvador tan grande? Una vez que hemos experimentado la bendición del Evangelio, ¿cómo no dedicarnos a que otros lo conozcan, a que otros se beneficien, a que otros con la ayuda del Señor y su intervención divina puedan llegar a tener un nuevo corazón? Oh Dios, no permitas que nos entretengamos en metas menores. Que nuestro corazón se incline hacia aquello que antes o después perecerá, se va a quedar aquí. Si somos de ti, oh Dios, úsanos y permítenos gozarnos de ser parte de lo más grande que le ha sucedido a este mundo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.